Buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos vosotros y como es de agradecer, como es de bien nacido, hay que agradecer a Robbie por estar aquí y por permitirnos. Pero yo creo que, como bien dijo antes Francés, especialmente la posibilidad que nos da de estar cardiólogos e internistas, esto es una gran oportunidad que debemos aprovechar. Por eso os agradezco especialmente esta iniciativa. Yo he elegido un caso que creo que puede también, al igual que el caso de Francés, representar lo que vemos habitualmente los internistas. Este es un paciente que viene, es un varón de 84 años, que ingresa por... ¿Se me oye? Si me retiro un poco, sí se me oye. Que ingresa por insuficiencia cardíaca congestiva. Es un paciente exfumador, diabético tipo 2, hipercolesterolémico, tiene una alta carga vascular. Es isquémico. Nosotros en nuestra práctica habitual también vemos isquémicos evolucionados ya en la fase de insuficiencia cardíaca. Tuvo un infarto agudo de miocardio anterior hace 5 años, enfermedad de 2 vasos, no fue posible la revascularización y tuvo un último cateterismo hace 6 meses sin cambios con una fracción de eyección del 35%. Ahora la clínica del paciente fundamentalmente es la insuficiencia cardíaca. Ingresa repetidamente por insuficiencia cardíaca. Pero además tiene un EPOC, estadio 2, y una enfermedad renal crónica en estadio 3-4. Está entre 32, 35, 25, se mueven esas cifras. A pesar de la edad que tiene, por cierto, yo me gustaría que algún día discutiéramos qué es ser anciano. El otro día operamos a una paciente con 85 años de una valvulopatía y ha salido muy bien. Bueno, independiente para las actividades de la vida diaria, vive con su esposa, con buen apoyo social, pero tiene una clase funcional muy mala. Apenas sale de casa. Está en clase funcional 3, 4, se mueve escasamente por su domicilio, pero en cuanto sale a la calle se ahoga y no sale. Pero sus facultades mentales están intactas. En cuanto a la medicación, toma furosemida, 160 miligramos al día, un poquito de nebivolol, 1,25 al día. Está con digoxina, medio comprimido, 2 veces por semana. Está con aspirina, con atorvastatina, con insulina glargina, con tiotropio, ya hemos dicho que es un EPOC. Y a consecuencia de la enfermedad renal crónica que tiene e hipotensión arterial, se maneja con cifras por debajo de 100 de sistólica. Se decidió la retirada del enalapril que tomaba previamente. Ahora viene por disnea, es una disnea invalidante y aumento del edema en miembros inferiores de instauración progresiva y 5 días de evolución. No tiene dolor torácico, no tiene fiebre ni tiene clínica de infección respiratoria y no ha habido cambios en el tratamiento. En el examen físico está consciente y orientado, tiene un marcado incremento del trabajo respiratorio con una franca alteración del intercambio gaseoso, una saturación de oxígeno del 83%, la presión arterial es de 95-55, con una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, rítmico, tiene 26 respiraciones por minuto, tiene incurgitación yugular. En la ocultación pulmonar tiene crepitantes diseminados en ambos casos, con expiración prolongada, disminución del murmullo vesicular claramente en la base derecha y un soplo sistólico politópico 2-3/4, y claramente edemas hasta rodillas. Es decir, el paciente viene en una situación clara de insuficiencia cardíaca. De nuevo vuelve a ingresar por insuficiencia cardíaca. En la analítica tiene una discreta anemia, hemoglobina de 11,2. Se confirma la creatinina. Esta es una creatinina más o menos similar a la suya basal. Oscila entre 2, 2,5, con un MDR de 26, un sodio de 132, un potasio de 4,7 y una glucemia de 185. Os recuerdo que lo que estaba tomando era Seguril, furosemida, era nebivolol y era digoxina. En la gasometría arterial está en franca insuficiencia respiratoria con una discreta hipoventilación, PCO2 de 49, no llega a haber hipoventilación como tal. Se le hizo el BNP, 1600. La troponina era normal y tenía un perfil férrico, luego ya se comprobó, y unas hormonas tiroideas normales. Este es el electro, donde lo que se ve fundamentalmente es
datos del infarto agudo de miocardio anterior que tuvo. Y esta es la placa, es una placa de paciente con EPOC, tiene cardiomegalia, tiene signos de insuficiencia cardíaca, derrame pleural, y bueno, pues posiblemente no es una placa típica de edema agudo de pulmón porque también tiene un EPOC de base el paciente. ¿Cuál fue el manejo durante el ingreso? Oxigenoterapia, diuréticas de asa a altas dosis por vía intravenosa. Se hizo una perfusión de nitroglicerina a dosis muy bajita, 10, 20, no más. Se mantuvo la presión arterial, se le dio hipratropio en aerosoles, se le puso una pauta corta de prednisona ante la posibilidad de que hubiera un cierto componente de infección respiratoria, y se mantuvo la insulina y el paciente respondió favorablemente. Hubo una mejoría sintomática progresiva y perdió 8 kilos en 6 días. De tal manera que la situación al alta, aquí la tenéis, estaba en un EICO en reposo con una presión arterial 90-52, la saturación de oxígeno 92%, la frecuencia cardíaca 85, la creatinina 2,3, más o menos la situación suya habitual, con un BNP de 900, ya no había signos de insuficiencia cardíaca, y en el ECO tenía una fracción de eyección del 37%, 3 comprimidos de furosemida y el resto del tratamiento de base. Y entonces se derivó a la unidad nuestra. Nosotros tenemos una unidad de insuficiencia cardíaca y riesgo vascular donde tratamos a este tipo de pacientes y somos muy pacientes con él. ¿Podemos pedir un comentario de alguien sobre el caso y un poco la evolución, las características de este caso? Yo creo que antes Esteban le preguntaba a Julio Sende y no estaba, pero como ahora está, ya puede hacer un comentario. ¿Dónde? Sí. Sí, está allá arriba. No. Julio Sende está allá arriba. ¿Qué te parece, Julio, un poco el perfil, el tratamiento, la evolución? Hola, muchas gracias. Bueno, a mí me llama mucho la atención que mejore. Si es un paciente que tiene la tensión baja, está sin vasodilatadores. Bueno, luego se le puso nitroglicerina. Es de estos casos que probablemente agradece un poquito de vasodilatación para aumentar el gasto, reducir las resistencias, mejora la perfusión renal y no le sube la creatinina, que es lo que hubiera pasado en condiciones normales. Me imagino que eso es lo que fisiopatológicamente explica esto. Hubo cambios en la creatinina, pero esta es la situación al alta. Sí, al alta, sí, me imagino. ¿Alguien habría introducido aquí algún otro tipo de tratamiento? Yo iba a hacer un comentario solo. La clase funcional, que es muy importante, yo la verdad es que no hubiera puesto clase 3-4, porque eso es... La clase 3 es clase 3 y la clase 4 es clase 4. Ya. Y es una cosa que yo le insisto mucho también a los estudiantes, ¿no? Eso es como tener una o dos piernas. Ya, bueno, pero sabes que a veces lo sé, pero está en una situación intermedia. Bueno, pero entonces será 3 o será 4, ¿no? Yo creo que en clase 4 nadie vive mucho tiempo, porque es que te estás muriendo de disnea, y clase 3 es así. Yo, en principio, esperaría un poquito a que el caso avance un poquito más para ir viendo el tratamiento, pero desde luego es un paciente justo donde lo haya, muy justito. Muy justo. Y además con cardiopatía isquémica activa porque no se pudo revascularizar, con lo cual tiene todavía peor pronóstico. Y mucho compromiso en la función renal, que yo creo que condiciona... Una PCO2 de 49 con una saturación de 84%, ponerle un BiPAP a la entrada. O CIPAP también. Ventilación. Bueno, ventilación mecánica no invasiva. También se está utilizando en una situación de edema agudo de pulmón, ¿no? También se está utilizando. Podría ser una opción. Bien, este es el caso. Así nos encontramos al paciente. Es un varón de 84 años, es fumador, EPOC, estadio 2, diabetes mellitus, hipercolesterolemia. Es un isquémico, pero ya no hay posibilidad de revascularización. Con insuficiencia cardíaca clase 3, con una presión arterial muy justita, 90-52, con un ritmo sinusal a 85 latidos por minuto. Bueno, ahí lo tenéis, la creatinina, con fracaso renal, con compromiso renal. Un poquito de anemia y en la eco pues se demuestra que tiene insuficiencia cardíaca sistólica. Estos son de
de ese porcentaje de sistólicos que vemos los internistas. Luis, por favor, acércate porque se está grabando la sesión y se va a colgar después en la página web y me dicen que no oyen todo lo bueno que dices. Y por entonces... eso no tienen pinganillo, ¿no? No. Bueno. Entonces, os voy a hacer algunas preguntas al respecto. ¿Creéis que existe contraindicación del IECA? ¿Están contraindicados los betabloqueantes en este paciente? ¿Alguien asociaría espironolactona? ¿Podría ser útil la ivabradina? Pregúntale a algún conocido. Sí. A ver, Pau, ¿dónde estás? Pau Yacer. Contesta la primera. Sí, se la han quitado. Estamos hablando manejo usual. El manejo usual. El médico que le vio, o su médico de cabecera, vio esa presión arterial tan bajita y se lo retiró. Ahora está con tensiones. 90-50. Se podría. Yo es que, bueno, el IECA hay que intentar mantenerlo hasta el final, aunque sean a dosis bajitas. Pero bueno, si el médico que se lo retiró fue por un deterioro de forma manifiesta la función renal, pues bueno, en ese ¿Pero caso, tú se lo pondrías o no? ahora mismo, con la función renal Tú puedes seguirlo al paciente, ¿no? Sí. ¿Tú se lo pondrías? Claro, si puedo citarlo en breve, en una semana, 2 semanas, a dosis muy bajas de IECA y ver cómo responde esa función renal, podría intentarlo. ¿O lo dejamos que siga la evolución El paciente suya? está clínicamente bien y la Tened tensión en cuenta que este paciente no se le está ofreciendo nada más que Seguril, Digosina y una gotita de Nebivolol. No se le está ofreciendo nada más. Y la clínica es horrorosa. Está constantemente ingresando, ¿sí? Sí, ¿Perdón? no, la cuestión de los IECA y la hipertensión, yo lo pondría... Yo preguntaría si esa hipotensión es sintomática o no. Muy bien, muy bien. Porque muy bien. me parece que si no es sintomática y la función renal, como tú bien dices, es estable y mantiene una creatinina entre 2, 2,5, y esa es la suya basal, probablemente la única decisión para no poner IECA es si al ponérselo, aunque fuera a dosis muy pequeñita y con mucha paciencia, como bien dices, fuese una hipotensión sintomática. Si no, a mí la hipotensión per se no me preocupa demasiado. Tienes toda la razón. Y la En mi IECA opinión. reduce la mortalidad de una manera muy clara. Clarísimo. Bueno, yo quiero introducir un elemento diferente aquí. Has comentado que este es un paciente que está en síntomas prácticamente continuos, que ingresa muchas veces por deterioro. Yo me plantearía si este paciente está en una insuficiencia cardíaca terminal. Y como tal terminal, empezarme a plantear lo que son los cuidados paliativos antes de que el enfermo esté muriéndose ya. Es decir, que a lo mejor habría que plantearse cuidados paliativos aparte del tratamiento médico convencional, pero saber que es un enfermo terminal, porque posiblemente se muera en menos de 6 meses. No ha sido terminal, ¿eh? No, pregunto, pero que a lo mejor hay que hacerse ese replanteamiento de si estamos ante una insuficiencia cardíaca terminal, porque parece que tiene criterios de insuficiencia cardíaca terminal. Hombre, está ahora en clase 3, está en EICO en reposo, ahora no, ahora ya ha respondido, está en EICO en reposo. Bueno, contestamos a la primera pregunta. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Sí? El tratamiento con mórficos a dosis bajas para mejorar los síntomas de disnea, a lo mejor se podía empezar a replantear. Ahora en reposo no tiene disnea el paciente. Ya. ¿Sí? Yo creo que aquí sí que ves, podría ser útil el BNP, es decir, tener un BNP, aunque no sé si es BNP o SNT por BNP, porque hay un poquito de variación en las cifras, que tenga 900 si es SNT por BNP, por ejemplo, pues quizás te diría que al menos desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, probablemente en una fase muy terminal no esté, aunque como tú dices, la polipatología que pueda tener el enfermo pues pueda condicionar mucho su... Que deberíamos plantearnos, bueno, pero para futuro, ¿no? Yo quería hacer un comentario nada más. Yo también pienso que se debe de reintentar lo de los IECAs, porque los motivos de supresión o los tienes muy claros, o están muy bien documentados, o pueden ser muy futiles, y es probablemente lo único que le va a ayudar a mejorar el pronóstico. Entonces, un paciente en esta situación, lo normal, si tú le das IECAs, le baja el filtrado y le sube la creatinina, igual que a todos.
En estos lo vas a ver más. Pero a lo mejor no le sube la creatinina tampoco. Normalmente le sube la creatinina porque el filtrado glomerular lo bajas por los IECAs por definición, si no, no estás haciendo efecto. Es que pueden mejorar el gasto cardíaco. Claro, pero luego mejoras el gasto cardíaco, mejora la perfusión renal. Claro, mejora el gasto cardíaco, mejora la perfusión y la supervivencia es mayor. Independientemente de la creatinina se te puede poner en 2,5 y no pasa nada. Y eso yo creo que también los nefrólogos lo ven con nosotros, ¿no? Lo que sí te va a hacer claramente si le sientan mal es un fracaso renal oligúrico, que es lo que haría más típicamente a estos pacientes, ¿no? Yo creo que el comentario que ha dicho de si la hipotensión es sintomática es muy importante. Si no es sintomática, tienes que empezar a dosis bajas y probablemente verle en 48 horas. Y si ha ganado peso, no está orinando y tal, se lo quitas porque eso ya es una situación muy terminal. Pero si no, probablemente lo aguante, ¿no? ¿Pasamos? Bien, ¿existe contraindicación para IECA? No. Según las guías, no hay contraindicación para mirándola rigurosamente. Dice que la hipotensión asintomática, como bien ha dicho nuestro compañero, no es contraindicación. Las guías, yo no he visto ni siquiera que pongan una presión arterial. Os digo una cosa, yo nunca había puesto tratamiento hasta que no lo he seguido los pacientes en la unidad. Nunca había. Yo no me hubiera atrevido jamás con 90 de sistólica a poner IECA a estos pacientes. Pero uno se mira, o ahora dos, uno mira las guías y las guías no te dicen, ya incluso la última, la del 2008, no sé ahora las del 2012, pero no sé si conocéis que ponga algún punto de corte. Yo no lo he visto. Lo que únicamente dicen es que la hipotensión asintomática no es contraindicación. Se puede administrar con IECA con creatininas de hasta 2,5. Y yo creo que todavía más. De hecho, los IECA son los únicos, y los ARA2 son las únicas medicaciones que han demostrado mejorar la evolución de la insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia renal, incluso con cifras mayores que esta. Lo que pasa es que tienes que estar pendiente porque pueden provocar más insuficiencia renal y hiperpotasemia. Deben introducirse, claro, aquí es donde está el problema. De manera progresiva y secuencial, uno tiene que ser muy paciente. Segunda pregunta, ¿están contraindicados los betabloqueantes? A ver, ¿quién hay por ahí que yo conozca? Javier. Yo creo que no están contraindicados los betabloqueantes. No están contraindicados. ¿Y tú, el otro Javier? Yo estaba tomando una dosis muy bajita, ¿no? ¿Se lo quitamos? No, yo creo que intentaré aumentarlo. No, la EPOC no es contraindicación de betabloqueantes. Yo creo que el asmático no, pero claro, no, yo creo no. A mí me parece que es lo correcto. No sé si alguien tiene algún dato o alguna experiencia en contra. Lo que sí es cierto es que tiene que ser asmático. No porque tenga un poquito de broncoespasmo, que puede ser asma cardial, le vamos a privar del betabloqueante. Ahora bien, la EPOC no es contraindicación. Pero claro, ya va a ser quizás demasiado, ¿no? Ya tenemos que... ¿Qué le pondríais? ¿Le pondríais IECA o le subiríais el betabloqueante? Pero primero, ¿qué haríais? Yo creo... IECA. Sí, IECA. Vale. ¿Podría ser útil la ivabradina? Sí, claro que podría ser útil. Tiene una insuficiencia cardíaca en clase que va de 2 a 4, tiene disfunción sistólica, es evidente, está en ritmo sinusal, tiene una frecuencia cardíaca de más de 75, no va a reducir la presión arterial, no va a alterar la función renal. Por tanto, podría ser una buena estrategia combinar IECA e ivabradina. Si alguien se atreve a subir el betabloqueante, pues bueno, pues que se atreva, pero probablemente va a tener más problemas que si utiliza ivabradina. ¿Asociaríamos antagonistas de la aldosterona? ¿Hay alguien que lo asociaría? No. Ahí estoy yo de acuerdo. Porque por el grado de insuficiencia renal vas a tener IECA, pero cuidadito, no hay que desecharlos, los antagonistas de la aldosterona, aunque tenga el paciente filtrados glomerulares bajitos de 30 y tantos. La experiencia que tenemos nosotros es que si eres paciente con dosis bajas, efectivamente, 12,5 de espironolactona o 12,5 de pregrenona cada 48 horas,
Si tienes paciencia pueden ir muy bien. Además es un excelente diurético cuando se hace resistente al tratamiento con furosemida y está eliminando altas dosis de potasio por la orina. O sea que no debemos desechar la espironolactona o la eplerenona porque el paciente tenga una insuficiencia renal en torno a 30 y tantos de... Bien, ¿qué fue lo que hicimos? Se le mantuvo el nebivolol, 1,25. Se añadió perindopril. Bien, esto es discutible. Si es perindopril o si debe ser enalapril o si debe ser ramipril, es discutible. A nosotros nos gusta mucho este IEK, el perindopril, porque tiene una vida media muy larga en el anciano y tiene menos oscilaciones y tenemos una buena experiencia con ello. Y lo monitorizamos. Claro, la monitorización fue a la semana. No bajó, la creatinina fue 2,2, el potasio 4,7, la presión arterial incluso mejoró un poquito, la frecuencia cardíaca siguió en 83 latidos por minuto. Y empezamos también con ibarbadina, lo dejamos con 2 miligramos, que es una dosis media. Y empezamos con ibarbadina, 2,5 miligramos cada 12 horas. Aquí podemos entrar en debate con la digoxina. Si queréis, entramos. Se suspendió la digoxina, porque consideramos que nos podía complicar. Está con nebivolol, está con ibarbadina, no iba a complicar la introducción de la ibarbadina, si estaba con digoxina. Y se monitorizó. La creatinina 2,2, la presión arterial subió, 102,54. La frecuencia cardíaca, 72 latidos por minuto. Y se incrementa la dosis de ibarbadina a 5 miligramos cada 12 horas, con reducción de la frecuencia a 63 latidos por minuto. ¿Cómo está el paciente a los 3 meses del alta? Estamos hablando de un paciente que estaba en clase funcional 3 con muchas reagudizaciones que requerían ingresos hospitalarios. Está con perindopril, 2 miligramos al día, con nebivolol, 1,25 miligramos al día, con ibarbadina, 5 miligramos cada 12 horas y con furosemida, 80 miligramos al día. Hemos conseguido reducir el diurético. Que, por cierto, el diurético lo que necesite para controlar los síntomas congestivos. Una sobredosificación de diurético te va a impedir introducir otros fármacos, te va a bajar la presión arterial, te va a empeorar la función renal. Clase 2. Sale a la calle. La creatinina no le ha aumentado, ni el potasio. El BNP está en 525 y la presión arterial sigue con 105,65 y la frecuencia cardíaca no es mayor o igual a 63, es 63 latidos por minuto. Tiene 63 latidos por minuto. ¿Qué nos enseña este caso? Lo primero, que la insuficiencia renal y la hipotensión arterial asintomática no es contraindicación para el uso de IECAS. Tienes que ser paciente. Si el paciente lo tolera, pónselo y espera. Que los betabloqueantes pueden administrarse en pacientes con EPOC y que la ibarbadina forma parte del tratamiento de base de insuficiencia cardíaca sistólica en ritmo sinusal, en fin, con lo que ya hemos dicho, y frecuencia cardíaca mayor o igual a 75 latidos por minuto. Y que está especialmente indicada en pacientes con asma o hipotensión arterial por contraindicación o intolerancia o contraindicación o intolerancia de los betabloqueantes. Este mensaje me parece a mí clave. Si no hacemos un seguimiento estrecho, si no tenemos paciencia, si no monitorizamos, si no somos pacientes, introduciendo lentamente, incrementando lentamente, a veces tenemos que reducir, esperamos un poquito, volvemos a incrementar, no podemos proporcionarle el beneficio a estos pacientes que pueden conseguir. Este caso ha sido espectacular. De estar tomando únicamente seguril y digoxina a ponerle tratamiento de base y mejorar clarísimamente su situación clínica. No sé si queréis hacer algún comentario. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? El caso realmente es un caso complejo en el manejo, un paciente hipotenso con función renal muy deteriorada, en el sentido de que casi tiene un filtrado menor de 30, que es, y por tanto tiene su complejidad. Está claro que el mensaje final es muy importante en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero especialmente en pacientes de estas características, porque
la introducción de IECAS o ARA2 puede ser un problema para la función renal, porque estos pacientes con tanto diurético, tanto compromiso de la función renal, muchas veces la función renal que les queda está muy dependiente incluso de la activación del sistema. El tema de los betabloqueantes, pues también en este contexto, aunque el paciente tenía una función sistólica que no era tan mala y un BNP que no era tan elevada, igual era más función renal y la relación con la disfunción cardíaca y mucha función renal en el contexto de la cardiopatía isquémica que también tenía. Por supuesto, el tema de los antialdosterónicos, en el énfasis se ha metido hasta filtrados de 30, podría más o menos coincidir, pero ojo con dar un IECA y un antialdosterónico, ahí sí que habría que monitorizarlo de forma muy estrecha, porque el comportamiento de la creatinina y del potasio ha sido muy sorprendente, porque no se ha movido con prácticamente ningún tratamiento y eso es muy importante, ver que no se ha movido. Pero muchas veces hay que tener mucho cuidado en estos pacientes que reciben tanto diurético y que empiezan a recibir todo esto. ¿Se ha bajado el diurético? Sí, al final ya veo, pero se partía de 180 miligramos al día de furosemida 160, en un contexto. Y yo creo que es muy interesante y la posible aportación en estos casos de ivabradina en relación a su beneficio y a no pagar precio tanto en función renal como en presión arterial, pues puede ser, por supuesto, una opción. El caso yo creo que también ejemplareza, por eso os decía que era muy complementario de lo que había presentado antes Francesc y lo que antes había presentado Esteban. Si alguien quiere hacer algún comentario. Sí. Luis, en el tratamiento con diurético, ¿aquí te plantearías que fuera las dosis móviles en función de un poco cómo se encuentra el enfermo? Si tiene más edema, menos edema, si llega el verano. Pero se ha mantenido bastante estable, ¿eh? Ya, pero es que como tiene un filtrado ahí tan al límite, en cuanto se depresione un poquito más de volumen por una circunstancia externa, pues se puede compensar, la creatinina se le puede ir. Lo que pasa es que se monitoriza. Se monitoriza. Cuando ya está estable, cada mes y medio lo monitorizamos. Ya, pero ahí incluso el papel, lo mejor, del cuidador, algo que controle el peso. Todo eso se le dice, se le educa, se le comenta, evidentemente, pero se mantiene estable, ¿eh? Hombre, yo creo que el mensaje fundamental de este caso es que hay que tratarlo. Lo que no podía ser es que el paciente estuviera como estaba, sin recibir tratamiento de base adecuado. Creo que es muy importante el seguimiento estrecho, porque con ese grado de función renal, cualquier cosa que uno pueda suponer que le va a beneficiar también le puede deteriorar de forma extrema, sobre todo en cambios en la volemia, en cambios en la presión de perfusión, puede críticamente afectarle la evolución de su función renal a peor, también a mejor y también en el mantenimiento, ¿no? Ten en cuenta que si tú consigues mejorar el gasto cardíaco, vas a mejorar la perfusión. Sí, eso es hipotético y tal, pero el problema es en la práctica de que la perfusión renal es multifactorial, no depende exclusivamente del gasto. Una cosa es el gasto y otra cosa es la perfusión renal y hay, por eso que es muy interesante este caso, porque realmente es la complejidad del manejo. En la práctica sí, todo lo que puede aumentar el gasto cardíaco debe mejorar la función renal, pero a veces en estos pacientes es difícil incluso establecer esa relación, porque otras veces la función renal va un poco al margen, porque a veces es muy dependiente de otros sistemas. Posiblemente menos compleja de lo que uno se imagine si lo sigue. Ahora, eso sí, los cambios tienen que ser suaves. Esteban, ya el último comentario. Yo solamente incidir, quizá absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, pero una tentación que habría en este caso es a lo mejor solo dedicarnos al diurético, porque está muy sintomático con retención de líquidos, ¿no? Y quizá el mensaje que has querido transmitir tú, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es que es mucho más útil un poquito de cada mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca que un muchito de uno, ¿no? O sea, tienes mucha retención de líquidos, pero no tenía nada, que es lo que has transmitido tú, de ninguno de los fármacos que reduce la mortalidad, ¿no? Con lo cual, hay veces que nos empeñamos en, bueno, es que tiene edemas, es que tiene tal, más diuréticos, ¿no? Pero a lo mejor tienes que reorientarlo a un poquito de otras cosas y que es lo que nos han dicho los ensayos, por otra parte, ¿no? ¿Hay un comentario final? Sí. Bueno, hay dos comentarios. Tenemos que pasar al debate final breve. Un comentario un poquito al margen de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se ha hecho el manejo de la hiperlipemia de este paciente? ¿Se ha sido estricto
Paciente de alto riesgo, prevención secundaria. Prevención 83 secundaria, años, menos de 100 de LDL, incluso menos de 70, menos de 100. ¿Se ha buscado el menos de 70 en este enfermo? Bueno, 80, 85 creo que es donde está. Comentarios. Vamos a pasar brevemente al debate. Gracias, Luis, por este caso que es... Sí, perdón, había un comentario hay más. un comentario, hay dos comentarios más. Bueno, hay uno allí. Sí, bueno, yo lo que quería comentar es que este enfermo está claro que tiene una insuficiencia cardíaca, estadio 3, pero tiene una insuficiencia renal muy avanzada, estadio 4. En la insuficiencia renal hay un incremento en la producción de renina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona está incrementado. Esto va a desencadenar o va a agravar una insuficiencia cardíaca. Luego yo pienso que un IECA o un ARA2, si son bien tolerados, no es que están contraindicados, es que están muy indicados. Sí, reforzar un poco el mensaje que se había dado de intentar, por supuesto, bloquear el sistema, metabloqueantes y tal, pero bueno, con lo que se ha dicho del cuidado, porque a veces lo que parece muy obvio en pacientes que están en la frontera pueden ir para arriba y para abajo, o muy para abajo, por lo tanto, un control estricto de lo que uno haga en pacientes de estas características. Pero sin duda que con un control estricto y muy estricto, los tratamientos que han demostrado influencia sobre el pronóstico y sobre también la calidad de vida, pues van a tener impacto sobre el pronóstico y sobre la calidad de vida, ¿no? Creo firmemente en ello, ¿eh? O sea, yo antes no tenía mis dudas, creo firmemente en ello. Sí, eso, yo creo que nadie tiene dudas. El problema es que yo creo que hay que transmitir estos mensajes en que el que lo haga lo tiene que hacer bien, no lo puede hacer de una forma absolutamente liberal y que nadie va a controlar lo que haga, porque entonces sí que yo no soy partidario para nada de introducir determinados fármacos si no hay control en pacientes de estas características, porque muy probablemente le va a ir peor de cómo estaba. No se puede ver al paciente cada 6 meses. No. Eso no. Sí. ¿Alguien quería la ¿Algo última? más? ¿Alguien más? No. Bien, pues entonces, gracias, Luis. Gracias. Acabamos este caso aquí.